El periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del día y también en el día de hoy vamos a repasar una ley sumamente importante que hace a los derechos adquiridos de las mujeres y de las personas gestantes. Vamos a hablar en qué consiste la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no, José? ¿Cómo andás? Así es, sí. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. ¿Te acordás allá ese 29 de diciembre caluroso del año 2020 en contexto de pandemia, ni más ni menos, que se aprobó esta ley? Hoy vamos a revivir todo lo que, cómo fue esa aprobación, porque fue un trámite que duró muchos años, y le vamos a agregar el antecedente que fue 2018, cuando fue la primera vez que se intentó, que se abordó el debate acá en la Cámara de Diputados y en el Senado. Finalmente se fue aprobado en diputados y fracasó en el Senado. O sea que vamos a hacer una extensa recorrida. Vamos a sacar los trapitos al sol, José. ¿Quién en ese momento votó a favor? Después, ¿quién votó en contra? Entre el 2018, me dijiste la primera vez. 2018. Y después 2020 se volvió a sancionar. Recordemos que fue una votación muy particular. Ahora igual lo vamos a ir viendo a medida que vayamos entrando en tema, explicándolo, repasando, porque en ese momento la Cámara de Diputados estaba presidida por Sergio Massa. Era el año 2020, hacía prácticamente 8 o 9 meses que estaba decretada la pandemia y se había aprobado esta ley en un contexto de virtualidad. Así es, sí, porque estaban las pantallas puestas en el recinto, claramente porque había que mantener el distanciamiento, el protocolo. Eran muy pocos los diputados nacionales que estaban presentes en el recinto. Claramente el presidente de la Cámara, que era Sergio Massa, estaba presidiendo podríamos decir, esa sesión histórica, porque nunca en la historia se había realizado una sesión de manera virtual, ¿no? Una de las tantas que hubieron en ese contexto de pandemia. Pero ¿no? un tema tan importante, bueno, era una cuestión que era uno de los argumentos que usaban para, atrasar el debate. Después, finalmente, eso se hizo en extraordinaria, inclusive. Así que fue un tema que, hoy repasando, y a vos te debe haber pasado lo mismo, repasando esos tramos de la historia, veíamos mucho barbijo, mucha imagen con barbijo, mucho Zoom que se veía, porque en ese momento se sesionaba justamente en muchos de los casos a través de Zoom. Sí, exactamente fue así. Bueno, vamos a meternos en el tema, vamos a ir desarrollándolo. Para empezar, vamos a ver cómo fue la votación de ese día, de ese 29 de diciembre del año 2020, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando se aprobaba la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Su voto, tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Le agradezco muchísimo a las señoras diputadas y diputados. Le agradezco a los funcionarios y funcionarias presentes. Bueno, hoy veíamos entonces el repaso de cómo el día que se votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la cantidad de gente que había convocada frente al Palacio Legislativo, también esperando, acompañando esta sesión, que fue una sesión bastante extensa, bastante larga, pero que finalmente terminó valiendo la pena para todas aquellas mujeres
que impulsan desde la lucha feminista, porque la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue eso, fue el logro de muchísimos años de mujeres que se calzaron esta lucha a los hombros, como decía José, con un intento fallido en el año 2018, donde se aprobó en diputados, pero luego fracasó en el Senado, para después en el año 2020 efectivamente volver a tratarse el tema y a que definitivamente quede convertido en ley. Así que José, contanos un poco cuál fue el repaso, cómo llegamos a tener esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así es, Lu. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso justamente para llegar a lo que fue la antesala de lo que terminaría siendo la ley que se aprobó en el 2020. Bueno, llegamos a la Cámara de Diputados cuando dio por primera vez media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la mañana del 14 de junio de 2018. Y uno dirá, a la mañana, ¿cómo? ¿A qué hora empezaron a sesionar? Empezaron a sesionar el día anterior. Fue con 129 votos a favor, 125 en contra, una sola abstención. Esa abstención fue de Alejandra Vigo, la entonces diputada cordobesa, y eso había sido a lo largo de 20 horas y media de debate. Fue larguísimo ese debate, pero el antecedente de o sea, cómo llegamos ahí. Bueno, yo lo pondría, en realidad, vamos a remontarnos en la historia, en el 19 de febrero de 2018. Sí. Una reunión, en ese momento, Emilio Monzó era presidente de la Cámara de Diputados. Ayer lo nombramos justamente, hoy lo lo estamos volvemos a nombrando nombrar mucho últimamente. Sí, bueno, en 2 ¿Un días. augurio será? Sí, no sé. En ese momento él se cruza al Senado, justamente para hablar con Miguel Pichetto, donde era el mandamás del Senado, el que tenía la llave del Senado. Realmente para el oficialismo tenía que negociar, el oficialismo de entonces tenía que negociar todo. Gobernaban en minoría, claramente. Absoluta minoría, tenían apenas, ahí estábamos en 2018, o sea que habían ya equilibrado un poquito más, pero habían arrancado ese gobierno en minoría con solamente 15 senadores. En ese momento se cruzan ahí, ¿y qué había en el exterior? Y se quedaron mirando lo que era la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que venía todos los años insistiendo en el tema. Entonces, para esa fecha hacían una manifestación y después, para el Día de la Mujer, presentaban el proyecto para que finalmente después terminaba perdiendo estado parlamentario. En realidad, José, como vos dijiste, me quería reparar en eso que dijiste de que se venía insistiendo mucho. Claro, ¿por qué se venía insistiendo mucho? Porque el aborto existía en la Argentina, como existe en un montón de países del mundo, pero existía en la clandestinidad, estaba penado, era un delito hasta ese momento, y muchísimas mujeres terminaban muriendo a causa de someterse a un aborto en condiciones quizá insalubres. Muchas otras se le abrieron causas judiciales porque estaba penado. Por eso el eslogan era aborto legal, seguro y gratuito, por sobre todas las cosas. Legal para que deje de ser un delito, seguro para que sea un profesional de la salud que intervenga y pueda garantizar la salud de esa mujer que se somete a un aborto, y gratuito para que el Estado sea quien tenga que pagar los gastos que lleva a realizar esa práctica, ¿no? Así es, y bueno. Al día siguiente de ese 19 de febrero había una reunión en la Casa de Gobierno donde se solían hacer las reuniones de gabinete, donde iban algunos invitados. En ese momento fue la entonces presidenta de la Comisión de Salud, que era Carmen Polledo. Fue invitada justamente y le preguntaron específicamente sobre el tema, porque ella había sido legisladora porteña y había estado el tema del debate del aborto en la ciudad. Cuando pasaba por la cuestión judicial, más que obviamente no se había tratado legislativamente. Hablaron del tema de la cuestión. Ella era una persona muy relacionada con la iglesia, rechazaba el aborto, Polledo, pero dijo que le alertó al presidente en ese momento que venía ese tema y que había muchas legisladoras sobre todo, que habían pedido plantear ese debate. Le preguntan entonces a Monzó, que había visto la manifestación el día anterior, le preguntan qué es lo que va a pasar, qué podía llegar a pasar, y le dijo, esto va a ingresar y no hay manera de pararlo, claro. Le dijo. O sea que así que comiencen a elaborar una estrategia, una posición, pero esto ingresa. Claro. Le dijo, porque un gobierno en minoría, que tanto hemos hablado esta semana, estos días, así, y bueno, les pasa eso. O sea, si vos no tenés mayorías, tenés que ver cuál es la estrategia que vas a utilizar, y consensuar o lo que sea. En ese momento entonces se empezó a trabajar sobre esos temas, sobre esas cuestiones.
tenían la experiencia de lo que había sido con el tema de la paridad de género. La paridad de género, el oficialismo entonces, eso se había aprobado en 2017 y se habían propuesto el oficialismo entonces frenarlo, por lo menos no tratarlo en ese momento. ¿Cómo hicieron las mujeres? Que las mujeres actuaban y esto se desarrolló, se extendió en el tiempo, fue para 2018 y fue para 2020. La participación de las mujeres legisladoras que trabajaban activamente con cadenas de WhatsApp, ellas se armaban grupos de WhatsApp para coordinar las acciones y del otro lado quienes estaban, las diputadas y senadoras pro vida también tenían su propio, se agrupaban también para resistir lo que era esa marea verde en todo caso que podía llegar a ser. José, si te parece, vamos a escuchar a la diputada Mónica Macha, que es actualmente es la diputada que preside la Comisión de Mujeres y Diversidades, que hablaba ese día, el día que se sancionó la ley IVE, y decía lo siguiente. Yo creo que podríamos plantearnos que hay dos clases de leyes que vienen a plantear una nueva práctica, una nueva política, y hay otras leyes que vienen a regular prácticas existentes. Me parece, y que vienen a darle un marco legal, y me parece que cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, estamos hablando claramente de una práctica, de la necesidad de contar con una ley y una normativa frente a una práctica milenaria, una práctica que está criminalizada y penalizada en el contexto del Estado moderno, pero que como práctica existe desde siempre. Entonces, creo que en este sentido es muy importante que podamos conocer las estadísticas sobre aborto y que podamos también dar cuenta de las múltiples dimensiones que llevan a una mujer o persona con capacidad de gestar a tomar la decisión de abortar. Me parece que esto también implica poder escuchar y sostener en un lugar de igualdad y de simetría las distintas razones por las que una persona decide abortar. En ese sentido, también me parece importante aclarar que cuando una persona ha tomado esta decisión, ni la clandestinidad ni la criminalización la detienen. Y esto tiene que ver con esto, con poder tomar decisiones, con poder dar cuenta de cuál es la realidad que se juega en ese momento, y por eso necesitamos de esta ley de interrupción voluntaria del embarazo para despenalizar y para legalizar, que quiere decir específicamente poder contar con una política pública dentro del sistema sanitario que garantice ese acceso a la salud, ese cuidado, ese acompañamiento que es tan fundamental para la vida de las personas. Creo que a lo largo de toda nuestra historia podemos contar, y especialmente tal vez en términos de esta etapa democrática, con distintas leyes, ¿no? Desde la ILE hasta la fertilización in vitro, el divorcio, la ley de identidad de género, matrimonio igualitario. Creo que ahí hay un linaje parlamentario y político en la cual se inscribe también la interrupción voluntaria del embarazo. Entiendo que la historia en este tiempo está de nuestro lado. Hoy el aborto legal, la discusión del aborto legal es disruptivo, pero estamos hablando de una de las leyes tal vez más importantes, la discusión de una de las leyes que necesitamos y más importante desde el regreso de la democracia. Ahí la veíamos a la diputada Mónica Macha, y es importante remarcar por qué estamos haciendo un repaso de esta ley adquirida, de este derecho adquirido que es la interrupción voluntaria del embarazo del año 2020, porque hace pocos días nada más la diputada nacional y candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel había dicho que en el caso de que ellos llegaran a la presidencia con Javier Milei, iban a volver a discutir el tema del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, porque decía que se había aprobado sin tantos fundamentos científicos y más con fundamentos ideológicos que científicos, y también decía de que hay muchos embarazos que se están realizando cuando ya están prácticamente a término, lo cual la diputada Mónica Macha, que claro, muchos abortos que ya con embarazos que están como ya avanzados, lo cual la diputada Mónica Macha le responde a través de las redes sociales a Victoria Villarruel, y le dice que decir esto es un gran desconocimiento no solamente de cómo funciona el sistema de salud, sino también de la ley IVE de interrupción voluntaria del embarazo, porque la ley establece que se puede interrumpir el embarazo solamente hasta la semana 14. Después de la semana 14 es considerado un delito, hay que denunciarlo, no está aprobado por la ley que se puede hacer, salvo excepciones, que es en el caso de que ese embarazo haya sido producto de una violación
o en el caso de que la propia madre sea la que corra riesgo en su salud, ¿no, José? Así es, sí, justamente por eso lo traemos a cuenta todo este camino hacia la ley. Vamos a la anterior placa porque me faltaba cómo había terminado el tema en el Senado, si no la leo yo de acá. En el Senado había, recordemos, en diputados se aprobó por 129 votos a favor, 125 en contra, en ese momento en 2018, estamos recordando. Eso, vos sabés que toda la noche fue un sub y baja, porque había un poroteo permanentemente. ¿Por qué había durado tanto esa sesión? Porque se dilataba, porque todo el mundo hablaba, hubo más de 100 oradores sobre el tema, todo el mundo quería dejar expuesta su posición. Y no estaba, pero no fue el único tema que se trató en esa sesión. Fue el único, sí. Ah, y así todo duró. 20 horas y media. Increíble. ¿Y sabes a qué hora se supo que se daba vuelta? Porque hasta última hora estaban 127 a 126. ¿A favor? En contra. O sea, se rechazaba hasta ese momento. Se rechazaba, 127 a 126. A las 8:11, me acuerdo, lo estábamos debatiendo, estábamos con Carolina Ramos, así chateando en ese momento, nuestra compañera, y ella, y entonces salta un tuit del pampeano Sergio Silioto, hoy gobernador de la provincia de La Pampa, donde dice, junto a Melina Delú y Ariel Rauschenberger, que va a volver ahora como diputado, los 3 diputados nacionales peronistas por La Pampa votaremos a favor de la despenalización y ahí del aborto. terminándose vuelta. Ahí se dio vuelta a la votación. Claro. Que estamos hablando sobre algo que terminó, pero si se hubiera frenado en diputados, muy difícilmente hubiera pasado lo de 2020, porque si no avanza, si no llegaba hasta al Senado como llegó en ese entonces, ya sabías que no tenías los votos, o sea, era más difícil conseguirlo en la Cámara de Diputados en ese momento. Estaba muy ajustado, finalmente terminó entonces con esa votación y se llegó al debate en el Senado, cuando fue en el Senado terminó desechando ese proyecto, 38 votos en contra, 31 a favor, hubo 2 abstenciones y una ausencia. Las abstenciones fueron de Lucila Krexel, neuquina, senadora neuquina, y Omar Perotti, hoy gobernador de la provincia de Santa Fe, y la ausencia fue de Eugenia Catalfamo, que hoy es la titular de la banca de mujer, y estaba embarazada y estaba de licencia justamente por el embarazo. Bueno, ahí terminó, pero bueno, esta fue la llave que 2 años después se abriría y veremos cómo. Veremos en la próxima placa. En la Asamblea Legislativa el 1 de marzo de 2020, uno diría plena pandemia. No, el mundo estaba en pandemia, nosotros todavía no. Todavía. Es verdad. Claro. Sí, porque se decretó casi a fines de marzo acá en Argentina. Así fue. Cerca del 20 de marzo. Y en esa Asamblea Legislativa, que fue de una de las únicas sesiones, o de las últimas que tuvo con el pleno completo, anunció que enviaría el proyecto de aborto legal en los próximos días. En los próximos 10 días, dijo. Bueno, toda revolución en ese momento. Había sido una de las promesas de campaña también de Alberto Fernández. Había sido, o sea, no era una novedad que lo hiciera, pero bueno, empezaron todas las resistencias, en todo eso. En ese repaso que hacíamos para preparar estas placas, veíamos todas las reacciones en ese momento dado, pero igualmente tardó en mandarlo. ¿Por qué? Porque ahí sí estalló la pandemia. Estalló la pandemia y después, en el transcurso, le insistían en todas las notas a Alberto Fernández qué iba a hacer, y él decía, lo vamos a mandar, estamos analizando, lo estamos estudiando. Después decía, bueno, vamos a ver cuando llegue el momento, porque también había virtualidad en la Cámara de Diputados. Nosotros veíamos recién las imágenes de 2020, con una presencialidad bastante austera, digamos, porque no estaban todos acá. Recién lo mandó entonces el 17 de noviembre de 2020 junto con otro proyecto que, para compensar un poco, creaba el programa de los 1000 días para acompañar a las mujeres embarazadas. Recordemos que ese proyecto de los 1000 días es el que abarca desde la etapa de la gestación hasta los 3 años de vida, porque justamente había situaciones en las cuales muchas mujeres quizás se encontraban en la situación de recurrir al aborto porque no tenían quizás los medios económicos para solventar el hecho de traer un hijo al mundo. Entonces el programa de los 1000 días establece como podríamos decir, una canasta integral que tiene que ver, abarca desde calendario de vacunación, leches, pañales y todo lo que tenga que ver con
los insumos necesarios y la alimentación necesaria hasta los 3 años de vida para todas aquellas mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Entonces se compensaba de alguna manera, es decir, bueno, se aprueba la ley del aborto, pero también se da la posibilidad a todas aquellas mujeres que decidan llevar el embarazo adelante de tener una asistencia del Estado que les va a dar una ayuda con una canasta básica, podríamos decirlo, ¿no? En cuestiones que hacen a la alimentación para el bebé y hasta los 3 años de vida, para que lo puedan llevar adelante y no recurran a abortar en ese caso, ¿no? Así es. Y bueno, entonces pasamos a la próxima placa y vamos a ver, entonces, bueno, ya lo envía al Congreso. Se eligen cuáles son las comisiones por las que va a tratar, porque ese detalle no es un detalle menor. En ese momento, en tiempos de Cambiemos, había pasado por legislación general y acción social y salud pública. En este caso pasó por legislación general, la Comisión de Salud, legislación penal, mujeres y diversidad. Claro, tiene una razón de ser que vaya por legislación penal. ¿Por qué? Porque en ese momento era un delito penal. Abortar estaba considerado como una pena dentro del Código Penal, entonces era lógico que pase por la Comisión de Legislación Penal para que tenga el dictamen correspondiente. Bueno, mujeres y diversidad y sobre todas las cosas de salud, ¿no? Claro, y se modificaba el código justamente también. Claro, entonces, bueno, el primer día que hubo, arrancó el 1 de diciembre el debate, ya en etapa de extraordinarias, bueno, con 19 invitados, y la defensa del proyecto corrió por parte de los ministros Ginés González García, Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Te acordás de Ginés González García? Ajá, sí, en la foto lo veíamos con el barbijo, saludando con el codo. ¿Te acordás cuando saludábamos con el codo? Sí. No hace tanto tiempo, pero parece que sí. Veamos entonces cómo llegó, bueno, finalmente el dictamen se alcanza el 9 de diciembre. Fue un dictamen rápido. ¿Por qué? ¿Y por qué insisto en que hacíamos la referencia al primer debate? Porque justamente para acelerar los tiempos, el primer debate en la Cámara de Diputados y en el Senado tuvo audiencias, muchísimas audiencias, más o menos como la de los inquilinos, pero más. Hubo decenas y decenas, y me animaría a decir que hubo centenares más de un centenar por lo menos, de invitados. Todos exponían, entonces se los armaba como para este va a favor, este va en contra, o sea, como para que todos quedaran bien expuestos en el debate. En este caso hubo presencias, hubo invitados, pero si no daban los tiempos como para hacer, y justamente los que eran los legisladores pro vida, que justamente ya sabían que no tenían el número para resistirlo esta vez, que ya en diputados había pasado, entonces estaba la certeza de que en diputados pasaba, y en el Senado era muy probable que se había modificado la composición poquito, pero había cambios que iban a justificar probablemente su aprobación. Igualmente fue muy opinada. Entonces, justamente después se consigue el dictamen, 77 firmas a favor, 30 en contra, hubo 4 abstenciones. A ver si tengo las abstenciones. No tengo las abstenciones. Pero finalmente el 10 y el 11 de diciembre, en esas sesiones maratónicas, también fue un montón, la Cámara de Diputados aprobó por 14 votos, 14 votos de diferencia, la legalización del aborto. 131 votos positivos, 117 en contra, 6 abstenciones. El debate se extendió, en este caso, 20 horas y media también. Fue lo que duró en esa oportunidad. Terminó a las 7:30 de la mañana, me acuerdo. José, si te parece, vamos a repasar qué decía la diputada Silvia Los Penato respecto de este tema. Veamos qué decía. Estamos cruzando la última valla para el reconocimiento legal pleno de la autonomía de las mujeres. Y lo estamos haciendo juntas, tan unidas en nuestra lucha y en nuestras convicciones, que ninguna diferencia, ninguna grieta pudo separarnos. Lo que hace años no logra la política argentina, lo estamos haciendo las mujeres esta noche. Por eso, nobleza obliga. Quiero empezar diciendo gracias al presidente por cumplir su palabra y enviar este proyecto. Todas sabemos que llegamos hasta acá porque
porque hace más de 15 años la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito se puso al hombro este proyecto. Llegamos hasta acá porque miles de mujeres salieron a la calle, porque esta ley no es de ningún presidente ni de ningún gobierno. Esta ley es una conquista más del movimiento de mujeres. Quiero comenzar diciendo nuevamente que durante este debate han sobrado argumentos basados en la evidencia para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y a su vez no se ha brindado un solo argumento en favor de seguir criminalizando a las mujeres que abortan. Sí se ha repetido hasta el cansancio una falacia sobre la inconstitucionalidad de esta propuesta. Pero, señores legisladores, si la Constitución dijera lo que se pretende hacerla decir, no estarían habilitados los abortos por causales. Si fuera como se pretende, no hubieran podido convivir un siglo completo nuestro Código Penal y nuestra Constitución Nacional. Si fuera inconstitucional el aborto, la Corte en FAL tendría que haber dicho exactamente lo contrario a lo que dijo. La constitucionalidad del aborto en la Argentina tiene al menos 99 años. Ya es hora que abandonen el argumento del impedimento constitucional y nos hablemos con franqueza. No estamos transformando el derecho que ya admite hace un siglo el aborto, sino que estamos cambiando una estrategia ineficaz de la amenaza penal por una que en el mundo ha mostrado su eficacia, el abordaje sanitario. Ahí le escuchábamos a la diputada Silvia Lospenato, de alguna manera agradeciendo al presidente de turno que por haberse comprometido y haber enviado la ley en ese momento, y por otro lado agradeciendo a todas las mujeres de los diversos frentes dentro de la Cámara de Diputados que dejaron de lado la grieta y lograron unirse para poder impulsar esta ley que fue tan importante y que sirve para cambiarle la vida a muchas personas, José. Sí, y veamos entonces cómo fue la votación. La votación ya la dimos cuando se aprobó en diputados, pero sí el poroteo, digamos. 131 votos a favor hubo, el Frente de Todos fue el que más aportó para la afirmativa, 82 votos, Juntos por el Cambio 42, el Interbloque Federal 3 votos a favor, Unidad Federal para el Desarrollo 2. ¿Qué es Unidad Federal para el Desarrollo? Los conocíamos como los Ramones, porque estaba ahí José Luis Ramón, era el presidente del bloque, ahí estaban los misioneros, los rionegrinos también. Bueno, ahí votaron 2 a favor, el Frente de Izquierda aportó 2 votos a favor también. Y veamos los votos en contra: 117 en contra, 32 del Frente de Todos, 69 de Juntos por el Cambio aportó la mayor cantidad en contra. Interbloque Federal aportó 2 votos y la Unidad Federal para el Desarrollo 4. Después hubo algunos bloques individuales que también se sumaron al rechazo. José, antes de seguir avanzando con el tema, vamos a ir un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más información y repasando la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ya venimos. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. 2 descargos por escrito hoy. Sí,
No sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Que es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales.
Hay fotos realmente muy atractivas y muy, a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de cómo llegamos a obtener la ley de interrupción voluntaria del embarazo, José. Así es, sí. A propósito de lo que recién la veíamos a la diputada Los Penato, y bueno, lo hablábamos fuera de cámara también, pero vale citar el caso de que ella había tenido un discurso un discurso que fue realmente histórico en 2018, donde sobre el final del debate ella hizo un discurso muy encendido en esa oportunidad. Me acuerdo que me lo comentó, ya aprobado lograda esa media sanción, y un detalle, ella lo escribió ese discurso, ella tenía otro discurso y de madrugada decidió cambiarlo porque veían que lo rechazaban. Por eso decía el hecho de que la ley se caía en la Cámara de Diputados en ese momento, y dijo, bueno, si no tenemos la ley, por lo menos tengamos el discurso. Entonces ella modificó ese discurso que originalmente era muy autorreferencial, hizo ese discurso que fue tan aplaudido. Lo escribió, se lo iba dictando a la secretaria, estuvo durante buena parte de la madrugada, y cuando sale finalmente rumbo al recinto, porque ya le tocaba, casi pasada las 8 de la mañana, se encuentra en el baño, se encuentra con Malena Galmarini, que no era diputada nacional pero que estaban presentes como tantas otras mujeres, la vimos en las imágenes también, y con la diputada Brenda Austin, que es radical cordobesa, y ellas le avisan que en realidad tenían los votos para aprobarla ya. Entonces ella decía, en ese sub y baja emocional que tuvimos durante toda la noche, porque íbamos siempre, todo el tiempo fue corriendo con el rechazo de la norma, y bueno, ¿y qué hago con el discurso ahora?, dijo. Y decir igual, ese discurso que no era el que estábamos viendo en pantalla, sino el que se había pronunciado en 2018, fue, y que fue tan aplaudido, fue justamente escrito cuando pensaban que lo rechazaban. Finalmente se rechazó en el Senado. Ahora llegamos recién comentábamos cómo se aprobó en 2020 en la Cámara de Diputados, y llegamos al Senado, y vemos que los tiempos eran muy reducidos. O sea, habíamos arrancado el debate en diputados el 1 de diciembre, y ya llegamos que el Senado lo aprobó por 38 votos a favor y 29 en contra, una abstención, 4 ausencias, el 30 de diciembre. O sea, en un mes se logró todo eso. Por eso yo digo, fue... A la hora de analizarlo, tenemos que analizar los dos debates así, de esa manera, porque justamente se pudo acelerar porque todos los expositores habían expuesto hacía 2 años apenas atrás. En el momento de aprobarlo, una de las dudas que surgían era el hecho de que, uno de los votos que necesitaban, que suele pasarle al oficialismo en el Senado, era el de Alberto Bretilnec, hoy gobernador electo de la provincia de Río Negro, que él se resistía a votar a favor y lo necesitaban que votara a pesar de que, finalmente lograron una aprobación con mayor holgura, pero justamente quería unas modificaciones. El Ejecutivo finalmente las aceptó, las modificaciones, pero no había tiempo como para que salieran esas extraordinarias, o sea, y tampoco lo iban a tratar en el mes de enero, entonces si tenía que volver en diciembre. Entonces, Norma Durango, que fue la miembro informante en el Senado, anunció en ese momento que el Poder Ejecutivo iba a aplicar, cuando saliera la ley, un veto parcial a la futura ley con una modificación que es la que había propuesto el senador rionegrino.
y que tenía que ver, vetaban la palabra integral vinculada a la salud, manteniendo las causales del ILE, la interrupción legal del embarazo, vigentes desde 1921 para que sigan como hasta hoy. Esa era la modificación que había pedido Bretilnec y que posibilitó esa aprobación rápida. José, si te parece, vamos a repasar la palabra del diputado Germán Martínez, que actualmente es el presidente del bloque del Frente de Todos, que hablaba respecto del tema del aborto. Veamos qué decía. Y a mí me parece que estar dando este debate a 37 años de democracia es muy importante. Nos encuentra debatiendo ideas, nos encuentra con posiciones distintas, con posiciones intensas, pero estamos acá, los diputados legislando y una expresión del pueblo en las calles, con todo lo que ello significa. Y me parece que eso hay que reivindicarlo. No podemos totalizar. Ha habido muchos intentos por asumir representaciones prácticamente de uniformidad del sentir de los argentinos y de las argentinas alrededor de este tema. Pero sabemos que este es un tema que se viene siguiendo con muchísima atención y me parece que eso es importante en este día. Nos ha dado la posibilidad de dar un paso en este debate, es que hemos venido mucho más en este debate con nuestra verdad relativa, como decía Néstor Kirchner, que con nuestra verdad revelada. Y en eso creo que es importante saber que nuestras verdades relativas tampoco nacen de un repollo, nacen de nuestras experiencias, de nuestra educación, de nuestras vivencias familiares, ¿por qué no de nuestras creencias religiosas, de nuestros marcos ideológicos, ¿no? Y todo eso incide en nosotros. Y me parece que al venir desde una posición distinta hemos logrado un debate igual de intenso, pero con mucho más respeto a la diversidad de opiniones. Quiero hacer una reflexión también sobre esto de lo que se repitió mucho, ¿no? De que no es prioritario y no es oportuno este debate. Varias compañeras y compañeros lo han mencionado, pero yo quiero decir algo, lo prioritario y lo oportuno es una construcción política. Nadie nos dice que un tema es prioritario y oportuno porque sí. Lo construimos nosotros, la oportunidad y la posibilidad de debatir. Bueno, ahí lo veíamos a Germán Martínez, como decíamos José fuera mientras que pasaba el tape. En ese momento no era todavía presidente del bloque del Frente de Todos, en ese momento era Máximo Kirchner el presidente, bueno, y actualmente es quien preside el bloque del Frente de Todos aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, José, ¿qué más tenemos respecto a esto? Bueno, y ahora tanto hablamos de la ley, vamos a hacer un repaso de cuáles son los puntos principales de esta norma. Tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad prevenible. Veamos otro de los puntos principales, las mujeres, y acá esto lo tienen que releer algunas personas. Las mujeres y personas gestantes podrán interrumpir su embarazo hasta la semana 14 inclusive de gestación, es lo que vos comentabas al principio justamente. Fuera de ese plazo, el aborto se podrá practicar en dos supuestos: el embarazo es producto de si el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud integral de las personas gestantes. En el caso de violación, las personas gestantes a partir de los 13 años de edad deberán presentar una declaración jurada ante personal de salud. Y bueno, y veamos otro más, a ver, el plazo máximo para realizar el aborto desde que la persona gestante lo solicita es de 10 días corridos. Una vez que se realiza el requerimiento, los establecimientos sanitarios deberán poner a disposición de la persona toda la información necesaria, así como la atención y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Y por último, bueno, el personal de salud debe garantizar como mínimo las siguientes condiciones: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y estándares de calidad. Fue uno de los temas muy debatidos, o sea, cuál era el rol de las entidades que tenían que llevar adelante el aborto, el tema de la cuestión de conciencia también. Claro, porque ahí también se jugaba la cuestión moral o la opinión que tenga el propio profesional, por más que sea ginecólogo o ginecóloga,
de abstenerse o no a realizar esa práctica. Era algo muy cuestionado y por eso la ley hizo algo muy inteligente, podríamos ser los que elaboraron esto, que introdujo el tema de la objeción de conciencia, que significa que todo profesional de la salud puede abstenerse de realizar la práctica de interrumpir el embarazo, pero esto no debe limitar, es decir, puede negarse, pero tiene que poner inmediatamente a disposición de otro colega, de esa persona que está solicitando someterse a un aborto, para que resuelva de alguna manera y lo pueda llevar adelante si es que esa persona decide no hacerlo, Así ¿no? es, claro. Sea profesional. El profesional, por último, que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo, tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Si se opone a realizar la práctica, lo que vos decías, tendrá que derivar a la paciente para que sea atendida por otro profesional sin dilaciones. Y bueno, esos son algunos de los puntos principales. Y bueno, por último, en la apertura de sesiones ordinarias de este año, en un pasaje dedicado a la salud, el presidente Alberto Fernández resaltó los resultados de la implementación de la ley de interrupción del embarazo. O sea, ya pasaron desde su aplicación, habían pasado 2 años, así que había elementos como para poder sacar estadísticas, 3 años. Quiero hacer mención, dijo Alberto Fernández, a otros datos que son huellas de lo que hemos hecho. Dijo para afirmar a continuación que en el 2021 logramos un descenso del 40% en la mortalidad materna por embarazo terminado. Este dato me parece que habla ya de por sí solo, evita cualquier tipo de discusión. Esto es consecuencia directa de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. También logramos un descenso de la tasa de fecundidad adolescente en 1.7 puntos porcentuales como consecuencia de las políticas implementadas en materia de salud y reproductiva. Así es, José. Bueno, para terminar el tema, vamos a ver un compilado del programa Punto Género en el marco de los 200 programas respecto a este tema, al aborto. Veámoslo. Estoy en Costa Rica, estamos preparándonos ya para la audiencia de Beatriz, que empieza el 22 y el día 23 concluye. Para quienes no conocen con tanto detalle sobre el caso de Beatriz, contanos brevemente qué pasó con Beatriz. En 2013 cursaba este embarazo que ponía en riesgo su vida, además era un feto anencefálico, ella tenía lupus, entre otras enfermedades, y estuvo esperando 81 días hasta que pudo interrumpir esa gestación. ¿Qué pasó con Beatriz? Bueno, Beatriz era una muchacha muy joven, 22 años tenía un niño que había nacido prematuro y al que ella quería cuidar. Ella al principio tenía dudas de si su bebé iba a lograr sobrevivir porque tuvo muchas dificultades en el primer parto, en el primer embarazo. Bueno, veíamos entonces ahí a nuestra compañera Mariana Carabajal conduciendo el programa Punto Género, hablando sobre el tema de la ley del aborto. Ahora sí vamos a cambiar de información y vamos a hacer un pequeño repaso sobre los temas del día, los distintos legisladores que hablaron aquí en DTV en el día de hoy. En esta oportunidad vamos a escuchar a la diputada Mabel Caparrós, que hablaba sobre el tema de los consensos. Yo creo que va a haber un Congreso fragmentado políticamente, pero también tengo la confianza de que Sergio Massa habla permanentemente de un gobierno de unidad nacional. Primero por la gravedad de lo que le está sucediendo a la Argentina, este proceso de inflación que tenemos, que nadie lo niega y que lo padecemos cada día que vamos al supermercado, vamos al almacén a comprar. Este proceso de inflación hay que resolverlo, y para resolverlo se necesitan miradas diferentes para tomar las decisiones que haya que tomar. Y estas decisiones pasan por el Congreso. Me parece que Sergio tiene la capacidad política para encontrar los consensos necesarios más allá de la conformación del Congreso. Y sí, seguramente va a haber una ala dura de oposición dentro del Congreso, que va a ser esa ala dura que hoy está hablando de esto, ¿no? De reivindicar los procesos no democráticos, de tomar decisiones que suenan hasta locas, ¿no? Cuando se habla de
habilitar que los padres no reconozcan una paternidad, qué sé yo, cosas que son hasta insólitas, ¿no? Y me parece que ese congreso va a existir, pero que también en ese congreso va a haber hombres y mujeres de distintas fuerzas políticas que entiendan el proceso y el momento histórico que atraviesa la Argentina y con el cual Sergio va a establecer el diálogo necesario para poder avanzar en la legislación que necesitamos para ir resolviendo estos temas. Nosotros tuvimos ahora una primera reunión donde estuvo la oposición, el oficialismo, con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde arrancaron a mostrar y a presentar y a hablar de los temas el Ministerio de Economía de la Nación. Y la discusión fue mínima, realmente. Fue mínima porque, bueno, se han votado exenciones hace muy poquito a otras producciones en la Argentina. Porque ¿cuál es la idea de la exención impositiva? Promover, empujar, estimular. Nosotros en nuestro caso estimular que se radique población. Entonces fíjense, no sé qué temperatura tienen en Buenos Aires ustedes. Nosotros hoy tenemos 4 grados y amanecimos con los vehículos totalmente congelados, ¿sí? Estamos mediados de noviembre. Ustedes imagínense cuánta gente podría decidir radicarse en Tierra del Fuego a vivir con un clima tan hostil, tan duro, donde nuestros niños no están en la calle como pueden estar en Capital Federal, están adentro de la escuela y de la escuela vuelven adentro de su casa, es decir, con un ritmo de vida muy diferente a lo que se pudiera imaginar alguien que vive en una ciudad o un poquito más al norte, como decimos nosotros. Aún ya desde Río Negro para arriba ya se empieza a notar el cambio climático. Entonces necesitamos que la Argentina esté poblado en todos lados y necesitamos que haya estímulos para que la gente se radique. ¿Cuál es ese estímulo en Tierra del Fuego? Es exenciones impositivas. ¿Cuál es el estímulo para que la gente produzca determinado producto? Y la exención impositiva. Nosotros se está hablando del cambio de energía, digamos, para los vehículos, ¿no? Para que ya pasen a ser vehículos eléctricos. Bueno, hay que estimularlos. ¿Cómo los estimulamos? La fabricación, con ninguna exención impositiva, que estimule al productor a decir, bueno, vamos a ponernos a fabricar esto y no nos quedamos cómodos en lo que estamos haciendo. De esto se trata. Ahora, cuando nosotros miramos la separata y decimos por qué el Poder Judicial está exento del pago de impuestos que pagaba toda la gente, tampoco se entiende mucho, ¿no? Entonces, esto es la separata. Analizar uno por uno aquellas exenciones, incluso las últimas que se han ido votando, que me ha tocado a mí acompañarlas en el Congreso y lo hemos hecho con mucho gusto porque creemos que hay empresas e industrias que deben estimularse para promover esa producción y que esa producción salga al mercado a competir. Escuchábamos entonces a la diputada Caparrós hablando de todo un poco, del tema de consenso, del tema de la separata, ¿no, José? ¿Te parece, antes de finalizar con el resumen del día de hoy, vamos a ver qué decía la diputada Morán, Cincala Morán, que habló en el día de hoy respecto a Massa y respecto a Milei? Veamos qué decía. Son dos modelos de país totalmente opuestos y lo que yo veo es un candidato que es el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, con propuestas concretas, con propuestas reales, con propuestas realizables, con un candidato que apuesta a la producción, que apuesta al desarrollo, que apuesta a un país pujante, que apuesta, por supuesto, a un país donde la educación y la salud continúen siendo públicas. Y por otro lado veo un modelo que solo habla de destrucción, que habla de una campaña de miedo, pero en realidad los que meten miedo son ellos cuando cuentan lo que van a hacer. Entonces no veo propuestas concretas que busquen sacar el país adelante, sino todo lo contrario. Digo, hablan de violencia, de destrucción, son violentos con quien no pensamos igual. Entonces me parece que es importante poder llegar con el mensaje de qué es lo que queremos nosotros y cuáles son las propuestas del candidato Sergio Massa, y de esa forma, obviamente yo siempre digo, es importante que se vote con toda la información sobre la mesa y que se pueda decidir con responsabilidad. Yo, por ejemplo, tengo presentado un proyecto que tiene que ver con la huella hídrica, que es un proyecto para gestión y uso racional del agua dulce, que es un proyecto que si bien tiene que ver con los recursos naturales, tiene que ver también con la energía, porque obviamente la verdad que me encantaría poder ir un día para poder charlar del proyecto en particular, porque no se ha podido tratar este año, pero es un proyecto que a mí me interesa muchísimo porque habla obviamente, entre
del uso racional de un recurso que, si bien somos una reserva muy importante en el mundo, es un recurso que va a terminar siendo escaso y que vamos a necesitar cuidar, y que tiene que ver no solo con nuestra producción, sino también con nuestro recurso vital de todos, ¿no? De la vida misma. Así que es los proyectos que a mí me gustaría impulsar, y yo creo que tenemos que seguir desarrollando, como decía Sergio, todo lo que es el shale gas y el shale oil, y somos también una reserva importante del mundo, también todos los proyectos que tengan que ver con el litio. Entonces me parece que tenemos de todo para trabajar, y yo ansío mucho que sea una Cámara que lo haga en forma responsable y que tome con total seriedad estos proyectos que a nosotros nos marcan y nos dejan en una posición realmente estratégica para el mundo entero. Bueno, llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana como todos los días. Que tengan una muy buena jornada. Chau.